Señorías, la plurinacionalidad no se reduce, como la mayoría de ustedes cree, a aceptar nuestras lenguas o nuestra cultura. En ningún caso. Mientras la derecha española quiere recentralizar y acabar con cualquier singularidad o diferencia en cualquier ámbito para nuestras naciones, la izquierda española se siente cómoda ahora en esa concepción folclórica de la plurinacionalidad, de la que incluso hacen gala, hasta que llega el momento en que la plurinacionalidad debe aplicarse en el ámbito económico y fiscal y a los ámbitos político y territorial. Y es ahí cuando su concepto de plurinacionalidad se resiente y se convierte en un problema, en un corsé uniformizador, porque lo que hace falta es que este Gobierno y sus fuerzas tengan una convicción real para aceptar, respetar y vehiculizar de manera efectiva la plurinacionalidad de este Estado y los derechos que de ese reconocimiento emanen en todos los campos y que afectan al presente y al futuro político, económico y social de nuestro pueblo. Una convicción real que aún no han demostrado. Dicho esto, señorías, llevamos años escuchando, también en las últimas semanas, términos como cupo separatista, que utiliza el Partido Popular, y viendo que no saben diferenciar el cupo del concierto. Hablan de cuponazo, privilegio, insolidaridad, egoísmo. Son algunas de las mentiras que llevamos soportando décadas por parte de la derecha española y también por algunos de la supuesta izquierda. Ahora ya no solo se utiliza contra vascos y vascas, sino también contra Cataluña, por querer construir su sistema de financiación propio. Si ni siquiera saben diferenciar el cupo del concierto, suponemos que no entenderán qué suponen nuestro concierto y nuestro convenio y, por extensión, qué es lo que Cataluña demanda. Y voy a intentar hacer un poquito de pedagogía hoy. Miren, nosotras recaudamos una parte de nuestros impuestos, repito, solo una parte, y los invertimos en las políticas y servicios que dependen de nuestras instituciones en función de nuestras competencias. Esto es lo que nos permite el concierto y el convenio. Y después de esa recaudación, nuestras instituciones aportan a las arcas del Estado la cuantía correspondiente por las materias de competencia estatal no transferidas. Esto es la fórmula del cupo. Estoy segura de que hasta en la derecha son capaces de entenderlo y diferenciarlo. Bien, el resultado de mantener quinquenio tras quinquenio la metodología del cálculo y sus factores, como son nuestro peso sobre PIB y población, hace que los acuerdos resultantes acaben con un balance beneficioso para el Estado, con aportaciones superiores a lo que deberíamos. Y esto lleva siendo así años. Y pagamos por los servicios que el Estado nos ofrece o que presta en nuestro país. Pagamos por la Casa Real, pagamos por la Guardia Civil, pagamos por la Policía Nacional, pagamos por el Ejército o pagamos por el CNI. Y como todos ustedes saben, todos estos servicios son muy queridos, muy necesarios y muy demandados por la ciudadanía vasca. Lo digo con ironía, por si alguien no se entera. Pero vayamos a la segunda parte, la que casi todos ustedes siempre obvian, la que siempre esconden, que es la de los riesgos. Porque nosotras recaudamos e invertimos, sí, pero cuando la situación económica, la situación social y laboral es buena y cuando no, ¿qué ocurre cuando vienen mal dadas? ¿Qué ocurre cuando una crisis económica nos golpea y caen los ingresos? Que nadie nos rescata, que nadie nos financia, que nadie nos mantiene a flote, como ustedes. Que papá Estado no nos llena las arcas, en definitiva. Esto es lo que ocurre. Y esto es lo que ustedes esconden. Esta es la gran trampa que ustedes utilizan para cargar contra nuestros sistemas y ahora también contra la propuesta catalana. Porque nos gustaría saber ¿cuántas de sus autonomías aceptarían un sistema de concierto como el nuestro? Sean sinceros, ¿cuántas? Lo suyo se resume fácilmente. Ustedes pretenden bajar impuestos a los ricos y que otros les compensen las pérdidas. Ustedes pretenden recortar inversiones en servicios públicos y que sean otros quienes las financien. Ustedes pretenden recaudar menos, pero recibir más. Pero los insolidarios somos nosotros, claro. Miren, lo primero que Euskal Herria Bildu hizo cuando llegó a la Diputación
de Guipúzcoa fue aprobar un nuevo modelo fiscal progresivo que gravaba más a las rentas más altas y que incluía un impuesto a la riqueza y las grandes fortunas, el primero en el Estado y reconocido en Europa. ¿Qué hacen ustedes, señorías de la derecha, en sus gobiernos? ¿Rebajar cuando no eliminar impuestos a las grandes rentas, regalos fiscales a ricos y a empresas y exenciones a extranjeros con gran patrimonio? Pero los egoístas somos nosotros. Claro, claro. Este gobierno, se ha dicho ya, les ha ofrecido a las autonomías una quita de deuda. La mayoría gobernadas por la derecha, por cierto. ¿Saben quiénes no tendrán esa quita? Exacto, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Pero los privilegiados somos nosotros. Claro. A ver si por fin así queda claro que la insolidaridad no se da entre territorios como ustedes intentan hacer ver, que la insolidaridad se da entre clases, insolidaridad de los ricos frente a los pobres. Y esta es la verdadera insolidaridad que ustedes defienden y practican. Por tanto, sí, nuestro sistema fiscal nos aporta un espacio de autogobierno, aún insuficiente, pero aporta también riesgos, grandes riesgos. Y aunque sean buenos instrumentos de autogobierno, el convenio y el concierto también son un freno para avanzar hacia nuestra soberanía económica, porque tener que seguir más de 40 años después negociando el traspaso de competencias o la concertación de nuevos impuestos que año tras año nos son negados demuestra el mantenimiento de esa relación de dependencia con el Estado, porque que gobierno tras gobierno se haya negado a transferir todas las competencias que tenemos ya reconocidas, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama insolidaridad? ¿Injusticia? Bueno, pues parece que aquí ya ustedes no ven ningún agravio. Por eso es tan necesaria la bilateralidad y el establecimiento de una relación también económica de igual a igual. Como he dicho al inicio, es hora de entender la plurinacionalidad en todas sus dimensiones y ello supondrá relaciones bilaterales con acuerdos bilaterales. Porque el café para todos, la uniformización, no funciona, ni en términos fiscales, ni en términos políticos, ni en términos territoriales. Señora Montero, cuanto antes lo entiendan y lo acepten, antes podremos avanzar en la resolución de los conflictos políticos y la dimensión económica y social que los conforman. Quizá el acuerdo alcanzado para un nuevo sistema fiscal para Cataluña empuje este debate que necesitamos abrir cuanto antes. Y para terminar, me gustaría trasladar la voluntad de Euskal Herria Bildu para que en las próximas semanas se pueda avanzar también en el proceso presupuestario para el año 2025. Tanto la senda fiscal, que esperamos pueda aprobarse pronto, incluyendo un margen mayor de inversión para nuestras instituciones, como los propios presupuestos, que deben ser herramientas que redunden en la mejora de las condiciones de vida de vascos y vascas, que incorporen proyectos de transformación importantes para nuestros pueblos y aporten también mejoras para la mayoría social y trabajadora del Estado. Sabe, señora Montero, que las negociaciones no son fáciles, que la situación es complicada, sabe que somos muy exigentes, pero también sabe que somos un grupo de palabra. Si ustedes responden a las demandas de la ciudadanía, las demandas que la ciudadanía vasca nos traslada y las atienden, nuestra voluntad de llegar a buen acuerdo será realidad. Sabe que nosotras no nos movemos por intereses políticos particulares, no nos movemos por intereses partidistas, sino por defender los intereses de vascos y vascas y lograr mejoras en sus condiciones de vida. Por eso esperamos encontrar voluntad también en usted para avanzar. Señora Purúa, señorías de Bildu, compartimos evidentemente que independientemente del modelo de financiación que tenga un territorio, es importantísimo saber cómo se prioriza el destino de esos recursos públicos, qué se le pide a los que más tienen o a los que más capacidad económica atesoran para poder redistribuir parte de esa riqueza, cómo se respetan las singularidades que pueda haber entre los territorios desde una experiencia, la experiencia que ustedes tienen, que yo creo que debería ser escuchada con mucha atención por parte del resto de grupos de la Cámara. Porque ha habido ya un tiempo
de Desarrollo del Concierto Económico para Cataluña, del Estatuto de Guernica, que obligaría, señoría, en cualquier país a reflexionar a propósito de los resultados, a propósito de las ventajas, también de las capacidades de mejora que tienen este tipo de modelo. Y yo le agradezco también probablemente la tarea histórica que tiene Euskadi de ser pedagógico en explicar el por qué es compatible un sistema como ustedes tienen, como el que ustedes tienen, con perseguir también el bienestar de la clase trabajadora, hablemos en términos de clase, del conjunto del país, en este caso, y también el aportar, digamos que la experiencia que da un ejercicio responsable del autogobierno. Porque yo le digo una cosa, señora Aizpurúa, que no reconocemos suficientemente en esta Cámara, y se lo iba a decir a la señora Sagastizabal. Hay que reconocer en esta tribuna que el País Vasco, Euskadi, ha hecho un ejercicio muy responsable de sus competencias y de su capacidad de autogobierno, incluido el concierto económico. Nunca se ha puesto en cuestión, nunca, el que en el País Vasco fuera un paraíso fiscal, nunca, porque no lo es. Nunca se ha puesto en cuestión que la capacidad de aportación de las grandes rentas en el País Vasco difiera de la del resto del Estado, y se podía haber hecho. ¿Tienen ustedes competencias constitucionales para poder hacerlo? Ni siquiera entre las 3 diputaciones forales. Y, por tanto, señorías, yo quiero reconocerlo en tribuna. El Gobierno vasco, los gobiernos vascos sucesivos han hecho un ejercicio responsable de las competencias que le otorgó la Constitución, tanto para el País Vasco como, en el caso de Navarra, para el caso del Convenio de Navarra. No se ha roto España, no se ha planteado ningún tipo de situación como la que plantea de apocalipsis el Partido Popular, y yo agradezco que aquí en la tribuna se explique esos elementos que nos pueden permitir avanzar y mejorar. Los recursos para la sanidad pública, para la educación pública, los recursos para la dependencia, para la política de vivienda, para la política de justicia gratuita, para promover el crecimiento económico, para ayudar a la pequeña empresa. Los recursos también tenemos que hablar, y lo comparto, señora Aizpurúa, ¿para qué? No solamente cuánto, sino hacia dónde los vamos a dirigir. Y, por supuesto, lo hablaremos en presupuesto. Y, por supuesto, lo hablaremos en la negociación presupuestaria. Y tendremos ocasión de poder volver a discutir sobre algunos de los elementos que sus señorías pusieron encima de la mesa para avanzar en las materias presupuestarias. Por ejemplo, algo significativo, importante para ustedes, como es la derogación de ley Mordaza. Volveremos a ponerlo encima de la mesa para traer a esta Cámara un texto consensuado con otras formaciones políticas que nos permita avanzar. Y, por supuesto, señorías, además de recursos, seremos capaces de incorporar a este debate de presupuesto mejoras en las competencias, en las transferencias, en definitiva, en la vocación que tiene su formación política de seguir ganando cotas de autogobierno para el País Vasco, para Euskadi, y también del reconocimiento de la identidad cultural, fundamentalmente lingüística, que nos permita también avanzar en términos de reconocimiento de que España no es uniforme, que España es plural, es diversa, y, desde luego, un gobierno responsable tiene que atender a esas singularidades.